¿Tienen las mujeres transgénero ventajas deportivas o no? ¿Qué supone la hormonación en su rendimiento? Todavía hay muchas preguntas en el aire sobre este asunto. Los triunfos de algunas de estas deportistas han llenado portadas y han abierto el debate. Por ejemplo, en España podría ocurrir que puedan competir en la máxima categoría, pero que no puedan hacerlo a nivel internacional, porque son las federaciones las que tienen la última palabra. Esta noche en Portada hablamos con deportistas que juegan en equipos de fútbol, voleibol, rugby y otros que compiten en solitario en disciplinas como apnea y boxeo, para que nos cuenten cómo lo viven. Expertos del COI y endocrinos también nos dan más claves en el documental Géneros en Juego. Mi gran sueño en la vida es ser Chica Almodóvar, no te voy a mentir. Me encantaría poder contar mi historia en alguna peli o en alguna serie. Y el deporte se cruzó en mi vida desde que llegó y me brindó tantas oportunidades que me he quedado en él. La verdad es que dentro del vóley me he sentido siempre muy respetada. Nunca he tenido ningún tipo de mala experiencia dentro del vóley por algún acto de transfobia o al respecto. Me llamo Mayra Perdomo y soy jugadora profesional de voleibol. Soy la primera mujer trans en debutar en la máxima categoría de un deporte olímpico, tanto en España como en Europa. Yo empiezo a jugar a fútbol ya a los 10 años, a nivel extraescolar. Por inercia voy al fútbol masculino, que es donde se supone que me corresponde ir. Es la etapa donde aparece Ronaldinho, se iba con el balón a todos lados, a todo lo pensaba en clave de deporte y de diversión, ¿no? Yo creo que fue para mí la inspiración que me llevó a querer jugar, ¿no? A querer ser partícipe de ese deporte. Veía mucho fútbol, analizaba mucho fútbol, me quedaba después de entrenar para practicar cosas que no me salían, cosas así, y al final eso provocó una escalada, ¿no? y me permitió también llamar la atención de equipos de categoría superior. Si echo la vista atrás, de lo que me arrepiento es de no haberme retirado antes. Sí, obvio. Sí. Desde que tengo uso de razón siempre he sido como soy. Una vez me regalaron un muñeco, un Action Man. Lo voy a recordar toda mi vida. Una de mis tías. Y lo abrí y me quedé así. Y le dije, esto se lo das a tu hijo porque esto yo no lo quiero. Me acabé quedando en el vóley porque justo después del cole estaba la actividad extraescolar y muchas de mis amigas estaban apuntadas. La primera vez que pisé una pista de voleibol a nivel profesional era un pato mareado, ¿qué quieres que te diga? Tengo que corregir muchísimas cosas. Dentro del vóley y el deporte hay muchas veces en las que no se suele congeniar con todo un equipo y la verdad es que nosotras hacemos una piña muy buena, muy sana, nos llevamos muy bien, hacemos muchos planes fuera de la pista, fuera de los entrenamientos y eso se acaba reflejando dentro de nuestro juego. A partir de los 12 años empecé mi tratamiento hormonal. Sí. Y no empecé un tratamiento por jugar, empecé un tratamiento porque estaba segura de mí misma y siempre he tenido clara la persona que era. Como yo nunca me he llegado a desarrollar como tal y empecé un tratamiento tan pronto, nunca me afectó de una manera muy complicada. Hay muchísimas federaciones que ponen que tienes que empezar a hormonarte antes de los 12 años. ¿Y qué quieres que te diga? Yo es que soy de pensar que cada cuerpo es un mundo. En el caso de las personas que están transicionando hacia una identidad femenina, nos podemos encontrar, por un lado, el grupo que ha sido bloqueado antes de la pubertad, que en términos generales
biológicamente no van a tener ninguna ventaja porque no han sido expuestos a testosterona en ese momento, y por otro lado tenemos al grupo que empieza la transición después de la pubertad. En este grupo nos podemos encontrar, por un lado, en que los cambios óseos son irreversibles, es decir, todo el tema de la envergadura y la fortaleza ósea no va a cambiar. Sin embargo, el déficit de testosterona puede causar cambios, y el ejemplo más importante es la disminución de la hemoglobina, por lo tanto disminución de la capacidad de transporte de oxígeno, que por ejemplo es clave para los ejercicios aeróbicos. Y es una situación que entiendo que sea tan polémica, porque alberga una situación que perjudica tanto a las personas trans como a las deportistas que luchan por sus objetivos y por sus sueños, ¿me entiendes? Y más cuando hablamos de deportes individualistas, como la natación, como el tenis. Las federaciones están en ese balance en el que no se la quieren jugar, en las que no quieren escoger un bando. Y es más fácil escoger un bando que ha sido rechazado durante toda la sociedad a meterse en pantanos complicados. A mí me ha sorprendido un poco la normativa y la decisión que ha tomado la Federación Internacional de Natación, que ha cerrado las puertas y las ventanas a la posibilidad de que las deportistas trans, no solamente las deportistas trans, sino también en los casos de intersexualidad, ha dejado las puertas prácticamente cerradas y ninguna posibilidad. Eso va en contra un poco de la hoja de ruta que ha diseñado el Comité Olímpico Internacional. El deporte de alta competición tiene unos requerimientos y un entrenamiento tan metódico y tan intenso que eso indudablemente deja huella, lo que llamamos memoria muscular. Y eso no se quita de un día para otro. Los niveles hormonales, una vez ha pasado la pubertad, son tremendamente altos. Vamos a ver cuánto ha utilizado ese deportista la testosterona para poder competir. Podría ser un buen parámetro. No va a haber tantos casos. Yo creo que hay demasiado temor a qué es lo que ocurre si hay una integración de los deportistas trans. No, tenemos que analizar con coherencia, con respeto y siempre desde la ciencia. Yo lo que diría es que tienen que haber regulaciones al respecto y que cada persona es un mundo, no que nos encasillen a todas en una misma situación, porque hay casos que se han hecho muy polémicos a nivel internacional que al fin y al cabo me perjudican a mí cuando yo no tengo nada que ver con esa persona, cuando no hemos vivido la misma circunstancia, no tenemos las mismas capacidades y no tenemos el mismo cuerpo. Casos como el de Lia Thomas, yo en este momento en España no lo veo. No veo una deportista de nivel, aunque Lia Thomas no era una deportista de nivel internacional, pero que luego al hacer la transición sí se ha convertido en un referente en su propio país. Entre los 16 y los 25 empiezo a descubrir que yo soy una chica, doy algunos pasos como para acondicionar mi vida y mi forma de proyectarme socialmente para que se entienda que soy una chica. Para yo poder jugar tenía que tener el DNI cambiado. El proceso de hormonación lo voy interrumpiendo porque mi cuerpo, por ejemplo, por un lado, ¿no?, responde de manera regular digamos, a los efectos de la propia medicación, ¿no? Las dosis que se trabajaban antes eran, hoy día se han demostrado que son excesivas, ¿no? Y eso provocaba que mi cuerpo respondiera con bastante rechazo. El Europa era un club que estaba asentado en esa categoría, que era Primera Nacional.
Empezamos a jugar súper bien, empezamos a obtener resultados buenísimos. Esta última temporada que estuve en el Europa se juntaron como muchas circunstancias, ¿no? Por un lado, el tema de que la hormonación cada vez me estaba sentando peor, iba como teniendo momentos de desmayo, de náuseas después de los entrenos. También hay una parte, ¿no?, que contribuye a que yo me sienta como en un entorno hostil en el deporte y en el fútbol, que es, por ejemplo, el acoso en redes, ¿no?, que es muy persistente, que yo intento aislarme y estar en una burbuja a nivel de que no me lleguen comentarios, porque había muchísimos, siendo yo nadie, ¿no? La presión de saber que en cualquier momento, si me hacen un control, igual la testosterona no está al nivel que se exige y me pueden prohibir jugar, ¿no? Todo esto me lleva a la decisión de decir, mira, es que no puedes más. O sea, no puede ser que en la mejor etapa de tu vida a nivel deportivo no quieras jugar a fútbol, ¿no? No quieras implicarte. Yo creo que el momento en el que yo me retiro no es ni siquiera el momento en el que yo creo que es el momento, sino que es cuando ya tengo tantos ataques de pánico, de ansiedad, de cuestionarme hasta qué punto esto lo voy a superar, ¿no? O voy a seguir viva, que es coger el teléfono y decir, es que no puedo volver. De hecho, fue cuando ganamos la Liga. En Mallorca, además, y desde el momento en el que pita el árbitro creo que era, el momento de euforia, de celebración, para mí es lo contrario. O sea, es un bajón. Y los 2-3 siguientes días son de herméticamente en casa, sin ver a nadie, sin poder hablar, sin poder nada, ¿no? Porque no podía, o sea, no estaba. Y quizá lo que sí que echo más de menos es ver esas criaturas que son del fútbol base del club o niñas que igual no están en el fútbol base, vienen a verte y se apuntan al club porque quieren ser como tú, y es algo que es impagable y que lo echo de menos cada día de mi vida, ¿no? Cuando veo a mis compañeras jugar, lo primero que pienso es cómo puñetas estaba yo ahí, porque son buenísimas. Y también un poco como la morriña esta de la calidez con la que me abrazaban las compañeras, ¿no? y el sentirme parte de un grupo de una forma tan real, ¿no? Y tan física, ¿no? Tan de ser parte de. La decisión del COI de mantenerse un poco al margen, ¿no? de las decisiones que al final afectan a cada deporte, no deja de ser una declaración de intenciones de ese cambio de perspectiva, de decir, uy, que igual estamos metiendo la pata, mejor que cada cual tome sus decisiones y asume sus consecuencias, ¿no? Obviamente el poder que tienen el movimiento olímpico, las federaciones internacionales, es muy grande. Ellas son soberanas para decidir quién puede o no participar. Yo considero que va a retomar el Comité Olímpico Internacional, digamos, nuevas reuniones. Debe ser un juez neutral, debe ser un mediador entre las distintas federaciones para que esa participación sea de pleno derecho. No puede ser que se hayan tomado iniciativas hace más de 2 décadas para integrar a las deportistas trans, para que cambie la normativa de casos de diversidad sexual en el deporte y que puedan participar, y de repente volvamos al comienzo, a los años 60, a los años 70. Eso es una involución y el deporte no puede permitirse ese retroceso, esa marcha atrás. Va a ganar María José Martínez Patiño. Tiene una zancada espléndida, tiene una condición natural sensacional. Tiene un porvenir grande y creemos que entre María José Martínez Patiño... Mi padre era marino, estaba siempre fuera, y mi madre no era muy partidaria de que yo hiciera deporte. En aquella época nadie hacía deporte. Tuve la oportunidad de ir al Campeonato del Mundo Universitario en Kobe, en Japón. Para mi sorpresa, detectaron que había una anomalía genética, una anomalía cromosómica.
En ese momento el mundo se me vino abajo. Una mezcla de sorpresa, de vergüenza, de incredulidad, que no podía participar. Es decir, que venía el médico de la expedición y te dijera, mira, es mejor que finjas una lesión, cuando yo estaba en el mejor momento. Cuando una mujer tiene un cromosoma XY, que no es lo habitual, es un caso cada 20.000, ¿vale? Es lo que se llama un caso de intersexualidad, que está realmente mal llamado, porque realmente es una diferencia en el desarrollo sexual. Es como una llave que se introduce en una cerradura, pero no puede abrir esa puerta, porque no coincide. Esa es lo que se llama mutación en el receptor de andrógenos. Y por tanto tú no tenías ninguna ventaja porque esa testosterona tu cuerpo no la asimilaba. No, absolutamente ninguna. La Federación Española de Atletismo decidió anoche hacer pública la retirada de la licencia como atleta federada a María José Martínez Patiño, que tiene la mejor marca nacional de los 60 metros vallas. La descalificación tiene su origen en una alteración cromosómica congénita, lo que le impide al atleta superar como mujer las pruebas del control de sexo. Fue devastador, porque a partir de sus titulares, bueno, pues la mejor ballista española tiene cromosomas masculinos y por eso es descalificada. Es tremendo, no te daba opción a un respiro. Todo era para denigrar al ser humano, a la persona. Es tal el sufrimiento que uno tiene que es mejor pensar que es que era mejor desaparecer, era mejor ya no estar aquí. Entonces yo decidí la opción quizás más complicada, ¿no? Luchar y luchar en soledad. Hemos visto unas fotografías tuyas entrenando sola en las pistas de INEF, de atletismo. Era terapia que me había impuesto yo misma. Yo sabía que si estaba cerca de lo que yo había perdido, estaba también tocando la posibilidad de poderlo recuperar. Yo sabía que le habían prohibido a los técnicos entrenarme, que me habían prohibido utilizar las instalaciones, que tenía que hacerlo de noche, pero bueno, yo quería estar lista para cuando me dijeran adelante. Tuve que esperar 3 años de sufrimiento, de lucha, de buscar gente fuera de España que me apoyaran. Cuando te dicen, sigue luchando, que tienes razón. Teniendo el cromosoma XY, ¿se es varón o se es mujer? Pues, no sé, aquí me tienes, o sea, te puedes opinar, ¿no? Tu caso, como decías, sirvió para que las normativas cambiaran. Dio lugar a que el Comité Olímpico Internacional, bueno, ahí lo recoge las hemerotecas, pedía disculpas, se planteara cambiar la normativa y luego el resto de las federaciones. Renuncié a todos mis derechos obtenidos en los tribunales de justicia porque el mayor logro, la mayor medalla, la mayor recompensa era volver a la competición. En ese momento yo pensaba que lo más importante era demostrar al mundo que no había engañado a nadie. No nos conocemos de nada, ¿No? pero nos junta la misma historia, ¿no? Totalmente. En el mismo club, en el Europa, yo en el filial, tú estabas en el primer equipo. Sí. En femenino los dos. Mujer trans, hombre trans, jugando en un femenino, al final se nos lía a los dos. Sí, sí, sí. Que al final me achacaban a mí que estaba jugando en un femenino cuando me sentía hombre, pero a ti también se te tiran encima por jugar en un femenino sintiéndote mujer, es como un... Yo creo que responde a un discurso que se ha generado desde un sector muy concreto, ¿no? Con la idea de que las mujeres trans son hombres, ¿no? Y que los hombres trans son Y al mujeres. final nos quedamos nosotros siempre, el colectivo trans,
apartado de todo, es que no nos quieren ni jugando ni con el masculino ni con el femenino. Sí, sí, ¿Dónde nos quieren? ¿Dónde entramos nosotros? ¿Sabes? Sí, a mí me hace gracia cuando dicen, no, que hagan una categoría para personas trans. Es como, un equipo tiene 11 jugadores, no somos tanta gente. Con esto de la superfuerza de las personas trans, que normalmente va dirigida a las mujeres trans, y que de hecho yo vi que en tu caso incluso te confundían como con una mujer trans, que es como, hostia, no habéis entendido nada, amiga. No, es que, o sea, lo peor es eso, que no entienden nada. Si tuviéramos esa superfuerza, no estaríamos aquí. Claro. O sea... Y seríamos más también, ¿no? Yo desde pequeñito me apasiona el fútbol, o sea, siempre lo he tenido muy claro, muy forofo del Barça. Toda mi vida, desde los 9 años, sigo jugando en un equipo femenino. Me gustaría competir en un masculino y tener el mismo nivel. Pero, primero, por el género en el DNI no puedo. O sea, al final en mi DNI sigue constando la F de femenino. El último partido donde se lió todo era contra un equipo que acaba de empezar, pobrecitas, y acabamos 23-0. Yo soy el delantero y acabo metiendo 2 goles de 23. Tengo compañeras en el equipo que meten 6 y 5 goles, y de esas compañeras nadie habla. Para al final donde te encuentras todo el follón es en Twitter, en las redes sociales, que es donde la gente se ve más valiente a poner algo. Ahora ya lo que me diga la gente, lo que me tengan que decir ya no me afecta. Al final yo se lo cuento al equipo, el equipo me apoya desde el primer momento, el club me apoya, pues me quedo con eso, intento relativizar todo lo demás. Ya pasé una época de no vivir, sabía que ahora nada me iba a parar. Y tenemos jugadoras que yo me meto en el primer equipo de Europa, yo estoy vendido ahí, yo no la veo venir. Claro. Y me tumban por todos lados. En el momento que nosotros viéramos que nos estamos aprovechando de una situación, nos vamos. Es que tampoco no nos gusta abusar de la gente. Se creen que vamos ahí para abusar, para decir, vengo aquí porque aquí gano todo. Ya. No. Y ya me jode que al final tengamos que, tenemos que acabar justificando que no somos tan buenas o no somos tan buenos cuando el deporte va en teoría de lo contrario, ¿no? Parece que cuando se incluye la variable trans, todo el rato tenemos que hablar de que no somos para tanto. Es como, no, yo soy una pringada y yo no hago nada bien. Y luego otra cosa es que tú eres bueno o buena porque te has hormonado. Sí. Tú antes eras malísimo. Claro. Si hubiera equipos mixtos, ese desequilibrio no se erradicaría, sino al contrario. Al final, la gente que encaja dentro del deporte masculino tendrían esa ventaja y al final acabarían dejando a las personas que estamos fuera abajo. Yo ¿no? creo que lo de equipos mixtos no funcionaría y si funcionaría no sería competitivo. Por mucho que a nivel estatal se planteen, por ejemplo, ¿no? Se hablaba de que con la ley trans se quería regular tema de que cada persona participara en el deporte en función de su sexo sentido o lo que sea. Al final hay organismos superiores internacionales que rigen esas normas que hacen que si la Football Association dice que las mujeres trans se tienen que hormonar para participar, España puede decir misa, pero tú no vas a poder participar en el europeo, no vas a poder participar en el mundial, no vas a poder participar y a veces ni siquiera en la competición estatal porque se rige por las normas internacionales, ¿no? Me llamo Isabel Sánchez Arán y practico apnea deportiva. Este deporte no es nada más y nada menos que el buceo a pulmón. He conseguido 4 medallas de oro, una de plata y una de bronce a nivel nacional y un cuarto puesto en los mundiales. Para España. Yo tengo que compaginar mi actividad profesional con la actividad deportiva porque es un deporte que recibe muy poquitas ayudas y empujas la pared como si fuera una puerta de un balcón que la quieres correr. ¿Vale? Haces así, la empujas, esto te va a... Por supuesto, estoy a favor de la integración de las personas trans en todos los aspectos de la vida y en el deporte también. Pero no voy a negar el hecho de que en algunos puntos concretos puede ser problemático, ¿no? Notablemente en el deporte de élite, donde ya se vuelve un oficio.
y hay personas que sus ingresos dependen del deporte, de sus resultados deportivos y también becas. Creo que sí, una mujer trans puede tener pulmones más grandes que yo o puede tener mayor capacidad de gestionar el oxígeno que yo. Es cierto que también hay mujeres que nacen con capacidades superiores. A mí me toca competir con mujeres que son mucho más altas que yo, con chicas que a lo mejor pues vienen de familias que tienen más ingresos que yo y se pueden permitir no trabajar. A mí la segmentación por sexo biológico me parece buena. La segmentación, elaborando una categoría solo para deportistas trans, me parece complicada. A lo mejor esa persona quiere ser considerada hombre o mujer a plena facultad. ¿Por qué no dividir las categorías por capacidades físicas? Claro, esto sería lo ideal, pero desde mi punto de vista yo lo veo más utópico que otra cosa, porque para poder llevar a cabo dicha segmentación, pues lo primero que se tendría que hacer es un estudio de cada deporte. Lo segundo que se tendría que hacer es un análisis fisiológico de cada uno de los individuos que practica este deporte, y ahí es donde yo creo que la mayoría de deportes no tendríamos ni los medios técnicos ni logísticos para llevar a cabo este análisis. Pues se podría establecer otra categoría que fuera open, que fuera abierto, en la que todo el mundo que quisiera pudiera competir, hombres, mujeres, personas trans. Hay dos opciones para poder competir, en categoría masculina y en categoría femenina. Yo creo que no veré ninguna opción más, al menos en las próximas décadas, porque si queremos integrar, debemos de integrar lo que ya hay. Los cortes respecto a la concentración de testosterona que utilizan muchas federaciones, en el fondo son arbitrarias porque no se basan en ningún estudio científico. A día de hoy no tenemos ningún estudio que compare directamente mujeres trans con mujeres cis, ni que comparen hombres trans con mujeres cis. ¿Es posible que una mujer trans tenga mayor masa muscular? Es posible y es plausible. Sí sabemos que tras 2 años de tratamiento hormonal, aquella ventaja posible de memoria muscular desaparece respecto a antes de ese tiempo. Tú que has sido atleta, en una carrera de vallas, por ejemplo, ¿una mujer trans tendría cierta ventaja? Por supuesto que tendría todas las ventajas del mundo y más. Primero, por la altura de las vallas. Segundo, por la distancia que hay entre vallas. Tercero, porque los hombres corren 110 metros vallas y las mujeres 100 metros vallas. Transit nace en el año 2012, en octubre del 2012, un poco con la intención de dar un servicio de atención a la salud sexual y reproductiva para personas trans. Hemos atendido hasta el momento, en estos 10 años, unas 5.500 personas. A veces parece, desde fuera, que se obsesionan con que han de hormonarse y que han de hacer este camino, y en general mi percepción, después de acompañar a muchísimas personas, es que son muy prudentes. El 95% de las personas continúan los procesos. La mayor parte de personas que vienen a Transes llevan como mínimo 2, 3, 4, sino 20 años haciéndose preguntas, negándose quiénes son, intentando hacer una performance de lo que la sociedad espera de ellos. Es obvio que, por ejemplo, que en una persona que la hayamos asignado como hombre, que haya tenido hormonas masculinas en su cuerpo, desarrollará toda una serie de de características biológicas determinadas, como será más masa muscular, más fuerza, más capacidad respiratoria, incluso las pulsaciones pueden ser distintas, ¿no? Claro, lo que no sabemos, porque no hay estudios tampoco veraces, de qué pasa con todas estas características biológicas cuando realmente esta persona empieza a tomar estrógenos y empieza a bajar la testosterona. Persistirán estas características y no las características previas. Esto yo creo que nunca tendremos una respuesta a esto, y tendremos igual que cambiar las normas del deporte, y a lo mejor los equipos mixtos nos enseñan que hemos puesto las personas en cajetillas que no era necesario. Y al final cada persona, según sus capacidades, habilidades y no según sus hormonas, pues tendrá mejores éxitos en el deporte o no.
cada 21 días voy al centro de salud y me inyectan testosterona con una aguja intramuscular. Yo no empecé a hacer la transición hormonal desde un principio porque me daba miedo. Entonces conocí a mi pareja y ella fue la que me dijo, pues mira, yo creo que puedes ir al endocrino, al médico. Yo le conocí antes de que empezara el tratamiento, entonces eso también fue un miedo para él, de ¿y si no te gusto al hormonarme? ¿Y si ya no me ves igual? Y yo le decía que a mí eso no me importaba, que yo quería que él fuera feliz y que dando ese paso podría conseguirlo y podría aceptarse más. Antes de hormonarse me gustaba y después de hormonarse también me gusta. Siempre me ha gustado y siempre me va a gustar. Cuando he empezado a hormonarme y empecé a entrenar, es verdad que he notado más resistencia, pero también mucho desgaste. O sea, mi cuerpo como que nota que hay una hormona que no era mía, entonces me duelen muchísimo los gemelos, por ejemplo, se me cargan muchísimo. Hay veces que no puedo seguir incluso caminando, me duelen y hay muchas veces que no puedo seguir. Yo nací chica. Los años del colegio y el instituto fueron bastante difíciles. Yo una de las veces quise jugar al fútbol y dije, no, es que yo también soy un chico. Fue lo peor que pude hacer, porque me empezaron a llamar pues, palabras bastante groseras, que son pues eso, de que no era un chico, que nunca lo iba a ser, que era un enfermo, que daba asco, me empujaban, me pegaban y en el colegio pues tampoco hacían nada. Vale, entonces llegó un momento en el que dejé de ir al instituto. O sea, mi vida se basó en estar en casa y no salir. He ido probando distintos tipos de deporte para ver cuál era con el que más encajaba. Entonces intenté informarme sobre el rugby, intenté ver en qué equipo me podía meter y ahí fue cuando conocí a Titanes. Yo sentía que era el deporte que a mí me gustaba porque ya no es solo por el deporte, sino por el compañerismo. Yo en este equipo sí me siento a gusto a la hora de estar en el vestuario. Siempre me han dicho, oye, si tú te quieres cambiar en el vestuario, es que nosotros no te vamos a miraros. Por ejemplo, en otros sitios sí. Yo entraba en el de chicos porque era como yo me sentía y yo sentía miradas de qué estás haciendo aquí, vete. O sea, al final me metía en el de chicas por no aguantar las miradas de mis compañeros. La Liga Profesional de Rugby, no sé, bueno, supongo que estás al tanto, ha prohibido la participación de mujeres trans en competiciones internacionales. Hombre, a mí que hayan prohibido estar a una mujer trans en un equipo de rugby, si es femenino, es que esa mujer tiene todo el derecho a estar ahí. Es como si a mí me prohibiesen jugar en este equipo de rugby masculino. Cuando yo tenía 21 años, fallecieron mis padres. Yo estaba con mi madre en su nicho y fue como, mamá, voy a hacerlo. Voy a salir del armario, soy un chico y lo voy a hacer por ti y para que me vea el mundo de que yo soy un hombre y que no pasa nada. Entonces decidí salir del armario y fue muy duro porque hubo gente que no me volvió a hablar. Me seguían tratando en femenino, así que yo a esa gente no la volví a hablar, pero sí que puedo decir que fue el día más feliz de mi vida. Cuando ya eres una tía trans tienes que tener un discurso súper aprendido. Además no puede tener fisuras porque si no te caerán palos de la propia comunidad, ¿no? Muchas veces que a veces tampoco acabamos de calibrar muy bien quiénes nos están perjudicando aquí. A mí a veces como artista, como ilustradora, me ha dolido el sentir que todo lo que haces al final es sobre género. Dices, a veces solo quiero dibujar un ángel o quiero dibujar a una amiga y no tiene nada que ver con el género, es una expresión personal y obviamente mi perspectiva siempre va a ser la de una mujer trans. Encantada de tenerte aquí. Igualmente. El podcast parte de un proyecto que es más global, ¿no? Que se llama La Respuesta a Todo, que es un proyecto que parte de una cuestión cotidiana que me encontré yo y que nos encontramos muchas mujeres trans, que son las preguntas con las que nos abordan, ¿no? Constantemente respecto a nuestra identidad, respecto a nuestra vivencia, ¿no? Son muy recurrentes y son
incluso bastante impertinentes, ¿no? En la mayoría de contextos, como por ejemplo hablar sobre nuestra genitalidad. Claro, estas preguntas que constantemente nos tragamos, ¿no? Me llevaron a la reflexión de, vale, sí, son muy molestas, pero hay una inquietud generalizada, ¿no? Que igual hay que resolver. Trabajándote a ti misma, porque al final el mundo no lo puedes cambiar, pero sí que puedes cambiar tu forma de verlo y estar en él. Tuve, por ejemplo, la oportunidad de hablar con una actriz que se llama Freya Palau, que contaba la forma en la que ella había construido su forma de afrontar el acoso callejero, ¿no? Iba por la calle y me gritaban maricón, y yo lo que hago es... Yo creo que mi máximo logro sería llegar a lanzarle un beso y decirle que pases muy buena tarde. Porque el problema lo tiene él o ella, no lo tengo yo. Este proyecto en general, no solo el podcast en sí, sino también todas las charlas que doy o el libro que estoy escribiendo, por otro lado, no solo ayuda como a tener voz nosotras, ¿no? Y a tener un altavoz para interpelar a nuestra comunidad, sino también al resto de gente. Una anécdota maravillosa que pasó en un centro cívico justamente con personas mayores. Una señora que igual, pues no recuerdo su edad ni me lo dijo, pero tendría entre 60 y 70 años, que se trajo a tres amigas y dijo, claro, porque yo siempre he estado con mi marido, pero ¿quién te dice tú que a mí no me gustan también las mujeres o solo las mujeres y no me he dado cuenta, ¿no? Y entonces dijo, igual me gustas tú, y señaló a su amiga, y se generó una dinámica ya como de Yayo Tinder, maravillosa, lésbica, además, o sea, era como todos los ingredientes que yo no me podía imaginar que se podían como juntar en una charla así, ¿no? Yo soy Mick, tengo 33 años y hasta los 27 años me pensaba que era una mujer. Luego descubrí que no lo era. Yo no tengo claro si yo elegí al boxeo o si el boxeo me eligió a mí. Tanto mi psicóloga como mi traumatólogo me recomendaron un deporte para muscular y para soltar rabia. Y luego pasó una cosa como mágica casi. Pasaba por delante de la puerta del gimnasio y, bueno, el compañero que está siempre ahí fuera, pues dijo, tú, ¿quieres probar el boxeo? Me enseñó el gimnasio y un par de días después estaba entrenando. Hace unos 4 meses, cuando volví a entrenar aquí, se enteraron de que también estaba entrenando en un grupo de musculación, un grupo seguro para personas trans y no binarias, y me dijeron que nos iban a dar una clase. Entonces empezamos a crear un poco de red y a invitar a personas, pues eso, trans y no binarias a venir a entrenar. Hay 2 objetivos dentro de lo que es el grupo seguro. A medio plazo es conseguir que el profesor sea una persona trans. Y luego también hay otro objetivo que es más a largo plazo, que es que el grupo seguro desaparezca. Porque la intención en realidad es que todo el mundo pueda ir a entrenar al gimnasio independientemente de si son mujeres, ya sean cis o trans, si son hombres, si son personas no binarias, y que todo el mundo pues, podamos ir a entrenar de manera libre y segura en todos los entrenos. Pasa que se habla siempre como de las ventajas que supuestamente hay, ¿no? Y no se contemplan como desventajas todos los obstáculos sociales, tanto dentro del deporte como fuera, ¿no? Que por ejemplo pues fuera podría ser las tasas de depresión, de intentos de suicidio, de precariedad, de tener prostitución como única opción, ¿no? Que al final todo eso te aleja del deporte. Y luego yo creo que hay una parte como de desincentivación. O sea, no he visto nunca una campaña que incentive a las personas trans a hacer deporte, cuando igual somos... Claro, da miedo dar ese paso a decir, me presento a un equipo o a un sitio, me siento obligado a decir que soy trans, te montas la película en tu cabeza de, y si no me aceptan, y si no sé qué. Y eso te frena, aunque no quieras. Chicas trans cuesta mucho encontrarlas en el deporte. Encuentras más mujeres que hombres. Yo ahora, si no digo que soy trans, la gente no se entera. Claro. Un hombre trans, si no lo dice, puede pasar desapercibido. Entonces, igual está jugando algún hombre trans y nadie se entera. Total. Porque ya ha hecho el cispassing. Yo creo que partiendo de la base de que en el deporte masculino no ha habido ningún caso, ahora están habiendo, de hombre que haya dicho soy homosexual, si aún tenemos el miedo a decir soy homosexual por el miedo a que me linchen, ser trans ya es como... Y ya no la homosexualidad, sino el desviarte de la masculinidad hegemónica, ¿no? Porque si de repente, yo qué sé, me imagino a... Estoy pensando como jugadores hipermasculinizados, como Cristiano Ronaldo. Si de repente se pintaran las uñas... Lewandowski.
Claro, es como... Imagínate Lewandowski. Se diría, Sí, no, ya no lo idolatrarían tanto. Claro, Ya es claro, como, claro. sí, imagínate Messi... Sí, hostia, sí. Ya se te cae un mito, ¿eh? Sí, para muchos sí. Y se le aplaude y, ¡oh, qué valor, bravo!